Imaginen a una mujer exhausta pidiendo a gritos un poco de acción bajo las sábanas. Así es, estaba cansada de rogarle a mi esposo por un poco de intimidad. Y no piensen que no lo intenté. De hecho, lo hice. Le pedía con mi mejor cara de cachorro abandonado y con ese tono dulce que debería derretir hasta el hombre más frío. Pero, ¿saben qué? Nada funcionó. Mi esposo siempre tenía una excusa lista para cada ocasión. Me decía que estaba cansado, que tenía mucho trabajo, que le dolía la cabeza, que había jugado al fútbol o que necesitaba terminar un informe. Cualquier cosa menos estar conmigo. Y créanme, eso es muy desalentador. ¿Qué creen que pasa por la mente de una mujer cuando su esposo evade las noches de pasión como si fuera un juego? Bueno, la mía comienza a divagar por caminos peligrosos y empiezo a pensar que quizás, solo quizás, él está viéndose con otra mujer. Sí, sé lo que estarán pensando, qué exagerada. Pero cuando uno pasa por esa situación, la mente comienza a volar. Así que ahí estaba yo, dando vueltas en la cama, mirando el techo y preguntándome si mi esposo me estaba siendo infiel. Y lo peor es que empezaba a considerar la idea de devolverle la jugada. Sí, estaba pensando en la posibilidad de engañarlo. ¿Qué me está pasando? ¿Desde cuándo me convertí en una tramposa? Déjenme decirles que cuando uno se siente rechazado repetidamente, la autoestima comienza a jugar en contra y créanme, la mía estaba muy herida. Me sentía poco atractiva y la situación era realmente frustrante. No hay nada más desalentador que sentir que tus necesidades no están siendo atendidas, ¿verdad? Y si mi esposo no estaba dispuesto a darme lo que necesitaba, entonces adivinen qué, alguien más lo haría. Sí, así es, no hay nada más peligroso que una mujer desatendida. Mi cuerpo pedía un poco de acción porque, seamos honestos, todas tenemos necesidades. Si mi pareja no estaba dispuesta a satisfacerlas, tendría que buscar a alguien que sí lo hiciera. ¿Saben qué es lo peor? Que me encontraba atrapada en un ciclo interminable de súplica y desilusión. ¿Por qué tenía que estar rogándole a mi esposo por un poco de intimidad bajo las sábanas? ¿Era tan difícil entender que una mujer también tiene deseos y merece ser atendida? Pero basta de lamentaciones. Estoy harta de pedir migajas de afecto. Si mi esposo no puede ver lo que tiene justo frente a él, entonces tendré que abrirle los ojos de la manera más drástica posible. Mi cuerpo pedía un poco de acción, mientras que mi esposo prefería hacerse el dormido antes que prestarme atención. Así que llegó un momento en el que ya no podía más, mis deseos estaban por las nubes y mi paciencia en el suelo. Decidí que era hora de tomar cartas en el asunto, y no hablo de tener una conversación calmada y civilizada con mi esposo, estoy hablando de tomar medidas drásticas. Estaba tan desesperada que estaba dispuesta a estar con cualquier hombre que se cruzara en mi camino. Sí, así es, era una bomba de tiempo a punto de estallar. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, mendigando un poco de atención de un hombre que claramente no lo merecía. Mi esposo se merecía que yo lo engañara, sin duda. Se lo había ganado al ignorar mis necesidades como mujer. Así que no me sentía ni un poco culpable por lo que estaba a punto de hacer. Después de tomar esa decisión, mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Necesitaba un plan, algo que me ayudara a llevar a cabo mi objetivo sin levantar sospechas. Y por suerte o por desgracia, mi suegro se convirtió en la pieza clave de mi rompecabezas. Sí, así es, estaba esperando con ansias que mi suegro viniera a casa porque tenía todo meticulosamente planeado. Sabía que con un poco de astucia y mucha provocación podría llevarlo a donde quisiera. Así que el día llegó, mi esposo salió hacia el trabajo, ajeno a los planes que estaba tramando su querida esposa, y allí estaba yo, quedándome sola en casa con todas las cartas a mi favor. ¿Qué hice en ese momento? Tomé el teléfono y marqué el número de mi suegro. Con una sonrisa de oreja a oreja, le expliqué que necesitaba su ayuda con un pequeño problema en casa, una excusa perfecta. Le mencioné que había una fuga en el baño que no podía arreglar por mí misma y que necesitaba su experiencia en el tema. Y funcionó como un encanto. Mi suegro accedió sin dudarlo, y en poco tiempo estaría justo donde quería. Así que allí me quedé, esperando ansiosamente la llegada de mi suegro, con mi plan maestro en marcha. ¿Qué pasará cuando él llegue a casa y caiga en mi trampa? ¿Cómo reaccionará ante mis insinuaciones y mi irresistible encanto?
Sigan escuchando porque esto se va a poner candente. Con la llegada inminente de mi suegro sabía que no podía perder ni un segundo, así que corrí hacia el armario como si mi vida dependiera de ello. Mi misión: encontrar la ropa más sexy y provocativa que tuviera a mano. Y vaya que tenía algunas prendas que podrían sorprender. Así que me quité lo que llevaba puesto y me puse un conjunto que dejaba poco a la imaginación. ¿Para qué ocultar lo que la naturaleza me dio, verdad? Con mi atuendo listo y mi necesidad por las nubes, estaba más que preparada para lo que fuera que pasara con mi suegro. No tenía la más mínima duda de lo que iba a hacer. Estaba decidida a llevar a cabo mi plan sin importar las consecuencias. Estaba dispuesta a seducir a mi suegro como nunca antes lo había hecho. ¿Y por qué no? Es un hombre atractivo y lo usaría como venganza contra mi esposo. Así que ahí estaba yo, lista para recibir a mi suegro con los brazos abiertos. ¿Qué sucederá cuando él ponga un pie en mi casa y me encuentre lista para la acción? ¿Se resistirá a mis encantos o caerá rendido a mis pies? El momento había llegado, la tensión se sentía en el ambiente mientras esperaba su llegada. Entonces, como si el destino estuviera de mi parte, sonó el timbre. Ahí estaba él, justo a tiempo para caer en mi trampa. Abrí la puerta con una sonrisa en los labios, pero lo que más me alegró fue ver la expresión en el rostro de mi suegro. Pude notar cómo sus ojos se abrieron de par en par y cómo se le caía la baba al verme. Parecía un niño en una tienda de dulces. Le hice un gesto amable para que pasara, pero por dentro me reía a carcajadas. ¿Cómo podía ser tan ingenuo? No se daba cuenta de que estaba a punto de caer en mi trampa como un ratón en un cebo, así que lo llevé a la cocina con una excusa bien elaborada. Le dije que había unos cables haciendo cortocircuito y que necesitaba su ayuda para solucionarlo, y adivinen qué, se lo creyó. Allí estaba él, buscando herramientas en los armarios, mientras yo me movía por la cocina con la gracia de una pantera en celo. Con mi suegro en la cocina, creyendo inocentemente que estaba allí para resolver un problema doméstico, decidí iniciar mi juego de seducción. Comencé a hablarle en un tono juguetón, lleno de insinuaciones y sugerencias, dejando claras mis intenciones. No pasó mucho tiempo antes de que notara cómo mi suegro caía bajo el hechizo de mis encantos. Sus ojos brillaban con deseo y su respiración se volvía más agitada con cada palabra que salía de mi boca. Era evidente que mis avances estaban dando resultado y no tardó en caer en mi juego. Sin perder un instante, me acerqué a él con una sonrisa traviesa en los labios y una mirada pícaramente sugestiva. Como era de esperar, no pudo resistirse a mis encantos. En cuestión de minutos, mi suegro estaba rendido a mis pies, completamente aturdido por el deseo que había despertado en él. Y, ¿saben qué? Me sentí poderosa. Después de todo, mi esposo había ignorado mis necesidades durante demasiado tiempo y era hora de que viera las consecuencias. Todo sucedió allí mismo, en medio de la cocina, entre susurros de complicidad y mi lado más salvaje. No puedo entrar en detalles, pero les aseguro que fue un momento que permanecerá grabado en mi memoria para siempre. Cómo me sentí en ese instante es algo que prefiero mantener para mí, pero puedo afirmar que fue una experiencia intensa y poderosa. Después de satisfacer mis necesidades y llevar a cabo mi venganza con destreza, me sentí como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. Había saciado el anhelo de pasión y atención que me consumía, y ahora me sentía libre, empoderada y llena de una energía renovada. La sonrisa en mi rostro era radiante y mis ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y determinación. Había demostrado que no iba a permitir que nadie me ignorara o menospreciara, y eso me llenaba de un orgullo y autoestima que no había sentido en mucho tiempo. Pero lo mejor de todo era que, al satisfacer mis propias necesidades, también me había vengado de mi esposo por su indiferencia hacia mí. Le había mostrado que no era una mujer que pudiera ser subestimada o ignorada y que estaba dispuesta a luchar por lo que quería, incluso si eso significaba estar con otro hombre. Me pregunto si fue demasiado. ¿Qué piensan? Si mi venganza fue excesiva, tal vez debería haber optado por una solución más civilizada. Pero luego recuerdo todas las veces que intenté hablar con mi esposo, todas las veces que rogué por un poco de su atención y cariño, solo para ser ignorada una y otra vez.
¿No se merecía él una pequeña dosis de su propia medicina? Al final del día creo que mi esposo merecía lo que sucedió. Tuvo la oportunidad de satisfacer mis necesidades, pero solo me ignoraba. Así que, ¿por qué debería sentirme culpable por reclamar lo que merezco?